Muy buenas noches con todos. El día de hoy vamos a conversar sobre los pronunciamientos de la justicia laboral en temas de negociación colectiva y huelga. Y esto, digamos, justo agarró un poco más de vigencia con la reciente aprobación del Decreto Supremo 014-2022 TR, que ya lo habíamos conversado en la sesión anterior respecto de libertad sindical y ahora pues se ha materializado prácticamente tal cual había sido proyectado. Entonces, hoy vamos a conversar acerca de dos puntos muy interesantes vinculados a estos derechos de negociación colectiva y huelga, en la forma como la jurisprudencia lo viene tocando, aplicando la ley, y cómo es que este reglamento de relaciones colectivas, que ha sido modificado recientemente, va a tener que enfrentarse a ese tipo de pronunciamientos o incluso a la propia normatividad que supuestamente reglamenta. Pero antes de ingresar, las palabras de bienvenida de Dante. Preocupado, Elías, ¿no? Preocupado porque, bueno, se emite este decreto supremo 014-2022 TR casi de la misma manera que el 1-2022. No es este necesariamente el espacio en el que, por temas de tiempo, obviamente, de analizar todos los extremos del decreto supremo 014-2022 que violan la ley y la Constitución, pero hay un común denominador, ¿no? Que ya lo habíamos dicho cuando analizamos el tema de la modificación del reglamento de la ley de tercerización, ¿no? Y es que el gobierno lo que está haciendo es un camino eh, totalmente indebido, ¿no? Y es que como no puede modificar la ley, porque evidentemente tiene aspiraciones que difícilmente serían aceptables bajo cualquier parámetro razonable, porque responden no a un diálogo social, responden a un tema totalmente ideológico. Entonces, claro, cuando es parte de un tema ideológico es evidente que la razonabilidad no existe y por tanto no pueden, es imposible que logren consenso en un congreso, en cualquiera, en este o en cualquiera, salvo pues que todos estén totalmente ideologizados y menos mal eso no ocurre, no creo que ocurra. Espero que no creo que ocurra, que no ocurra, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Como no tiene los votos y no puede modificar la ley, lo que hace es incorporar reglas, modificar el reglamento, los reglamentos. Ya comenzó por el reglamento de la ley de tercerización, ahora ha ido por el reglamento de la ley de relaciones colectivas y seguramente pronto irá por el reglamento de la ley de productividad, ¿no? Entonces, es evidente que si esa es la intención que está detrás de todo esto, no hay que ser muy avispado para darnos cuenta que muchas de las disposiciones, la gran mayoría, lo que hace es reemplazar al legislador e ir más allá de lo que dice la norma que presuntamente se pretende reglamentar. Pero no olvidamos, un reglamento lo que hace es, como su propio nombre lo dice, reglamentar, fijar aquellos puntos particulares que la ley no ha podido tocar, porque claro, si no, pues no, el legislador pues se demoraría años de años en regular cualquier aspecto. O sea, la ley pone los parámetros, los cimientos más importantes, y lo que hace el reglamento es desarrollarlos siempre sobre la base de esos parámetros. Como vamos a ver aquí hoy, Elías, y lo vimos justamente, ¿no? En la semana pasada en dato que era un proyecto en ese momento, pero ya es ley. Lo que está ocurriendo es que vamos más allá de la ley, violamos la Constitución también y lo que hacemos es establecer reglas que fomentan la informalidad, desincentivan la contratación y en los casos que hemos traído hoy, sobre todo el primero, incluso pone en peligro a la propia empresa, al propio empleador. Entonces yo creo que son normas que no me extrañan porque, insisto, parten de una posición ideológica totalmente irrazonable. Respetable seguramente, porque siempre es importante, digamos, la protección, claro, el derecho al trabajo parte de eso, pero una cosa es ser protector y otra cosa es ser irrazonable e ir en contra incluso de la propia fuente de trabajo, ¿no? Y esto lo vamos a desarrollar y los vamos invitando, ¿no? A quienes nos siguen, que la próxima semana, esta ya no por las fiestas, ¿no? Que ya nos hace imposible, pero la próxima semana vamos a organizar un webinar donde ahí sí vamos a abordar
en su total extensión al Decreto Supremo 014-2022. Perfecto, Dante. En realidad es parte de esta informalidad que viene desde el Ejecutivo, lamentablemente, que va a ser va a haber más conflictividad en las relaciones laborales a partir de esta norma reglamentaria. No, pero bueno, vamos a ingresar a los pronunciamientos, pero antes de ello, no se olviden ustedes que pueden visitar nuestro blog, el blog del estudio, www.prcp.com.pe. Encontrarán información relevante, noticias, artículos, incluso el video de esta conversatorio que tenemos con Dante, también lo van a encontrar. Todas las decisiones del dato laboral están allí. Y en el área laboral del estudio Payet, pues brindamos servicios de asesoría migratoria, asesoría en temas de seguridad y salud en el trabajo, hostigamiento sexual e igualdad salarial, charlas y capacitaciones en estas materias también, así como programas de revisión laboral, negociación colectiva, arbitrajes y convenios colectivos, políticas y documentación vinculada a la contratación de trabajadores y, evidentemente, los procesos judiciales y los procedimientos inspectivos y administrativos que tienen mucha vinculación y son muy importantes de cara a saber si estamos manejando adecuadamente o no nuestra gestión de relaciones laborales al interior de la empresa. Vayamos entonces ahora a lo que es la propuesta que ahora se ha convertido en realidad en un reglamento de parte del Ejecutivo. Y la modificación que tenemos aquí está vinculada al artículo 67 del Reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, que básicamente está vinculado a las consecuencias de la no presentación de la comunicación de los servicios mínimos en las empresas. Lo que nos dice la norma anterior, digamos, ¿no? Porque ya ha sido modificada, es básicamente que el empleador es quien debe remitir un listado de los servicios mínimos de su compañía. Servicios mínimos para poder mantenerse en actividad en caso exista, por ejemplo, un evento de huelga de parte de los trabajadores. ¿Ok? Entonces, es el empleador quien decide. Acompaña un informe técnico esto ante la autoridad de trabajo y la autoridad de trabajo tomará en cuenta en principio, los acuerdos que puedan tener ambas partes en torno a los servicios mínimos y a las personas o las posiciones que deben ser garantizadas, más allá de las personas, las posiciones, los cargos. En segundo lugar, la última comunicación de los servicios mínimos del empleador, de acuerdo al informe técnico correspondiente. Como ustedes ven, la normatividad dice primero acuerdo entre empleador y sindicato respecto de los servicios mínimos, y si no hay ese acuerdo, la última comunicación, o sea, cómo estuvo en el periodo anterior regulado los servicios mínimos dentro de la compañía. La nueva regulación, ya implementada por el Ejecutivo a través de este Decreto Supremo 014-2022-TR, nos altera un poco ese orden. Nos dice, en principio, lo que acuerden las partes. En segundo lugar, la resolución de divergencia del año anterior. Ahora vamos a explicar un poco el tema de divergencia junto con Dante. Y en tercer lugar, en defecto de que exista una comunicación, un acuerdo entre las partes o que exista una resolución de divergencia por parte de la autoridad de trabajo, se va a estar ante la nómina que el sindicato haya propuesto para poder garantizar los servicios mínimos, ¿no? Esta propuesta, según lo que indica la norma, debería estar sustentada en pautas de buena fe y razonabilidad, ¿no? Eso es básicamente lo que tenemos hoy. Antes, acuerdo o lo que diga el empleador, ahora acuerdo, a falta de acuerdo, lo que ya ha dicho el Ministerio de Trabajo anteriormente de una resolución de disputa entre empleador y sindicato, y si no hay una resolución del periodo anterior, lo que diga el sindicato, ¿no? De repente, dentro de la determinación de los servicios mínimos, desaparece el empleador. Eso lo vamos a analizar ahora con Dante. Pero, ¿qué es lo que nos dice ya las sentencias de la Corte Suprema con relación a esto? En la Casación Laboral 24816-2018 de Arequipa, lo que nos dice la Corte Suprema es que cuando existe divergencia, cuando existe cuestionamiento de parte del sindicato en torno a la nómina de los puestos de trabajo que deben garantizar el servicio mínimo en la empresa durante el periodo de huelga, eh, lo que se debe preferir, nos dice,
Pero cuando la divergencia no se encuentre resuelta, se debe preferir los puestos, los números de trabajadores propuestos por quién, por la empresa, ¿no? Ya que la propuesta del sindicato no podría garantizar, nos dice la Corte, la finalidad de no poner en peligro a las personas, la seguridad o la conservación de bienes o impida la reanudación inmediata de las actividades, a menos que se demuestre una decisión arbitraria del empleador buscando frustrar la materialización de la huelga o que su propuesta no se justifique en un informe técnico. En principio, la Corte Suprema nos dice es el empleador quien debe señalar qué puestos deben estar para poder garantizar los servicios mínimos, porque hay una posible arbitrariedad de parte de la propuesta que pueda dar la organización sindical. Y en la segunda casación, tenemos la casación 24457-2019, se establece esta posibilidad de sancionar al trabajador de la labor, de la labor indispensable, ese trabajador que no se puede ausentar a pesar de que haya huelga. Si el puesto está calificado como indispensable, el trabajador no puede ir a huelga, tiene que mantenerse en actividad en el puesto señalado como indispensable. Entonces, lo que aquí nos dice la Corte Suprema es básicamente, el demandante, que era un trabajador, tenía que acatar la orden del empleador y esta orden era razonable y proporcional, por lo que la sanción también lo va a hacer, y en ese caso no va a haber un ejercicio abusivo ni arbitrario de parte del empleador, porque aquí lo que se sancionó es a un trabajador que no acató eh, continuar laborando en el puesto que era determinado ya como indispensable, como parte del servicio mínimo que debe garantizar la continuidad de la empresa. Entonces, en esta oportunidad, la Corte verifica que un trabajador no cumplió con esta designación de mantenerse trabajando siendo un puesto esencial, sino que se fue a acatar la huelga y el empleador lo sancionó porque incumplió esto. Lo que le dice la Corte Suprema al empleador es: tu ejercicio de potestad disciplinaria al sancionar a esta persona que no cumple con la labor indispensable que ha sido ya determinada, es una sanción razonable y ponderada, y por tanto no vamos a dejarla sin efecto, sino que por el contrario ratificamos el poder de dirección que tú tienes en la dirección de tu empresa. Y ahí, por ejemplo, lo que hace la Corte es respaldar la sanción, y dos, la delimitación ya previa del puesto indispensable. Porque si para la Corte la designación del puesto como indispensable es irracional, en ese segundo hubiese dejado sin efecto la sanción impuesta por el empleador. Pero aquí ratifica la sanción del empleador porque ya el trabajador sabía que esa posición en la que se desempeñaba era una posición indispensable, a pesar de que estén ejerciendo su derecho de huelga la organización sindical. Entonces, con relación a ello, terminamos la primera parte de esta modificación normativa, Dante. Lo primero que debe surgir quizá en las preguntas es: ¿qué significa ser un puesto indispensable en la empresa? Sí, no sé si puedes retroceder, Elías, por favor, para que... Lo que pasa es que este tema, bueno, quienes estamos metidos lo entendemos perfectamente, pero quizás quienes nos siguen no. Entonces hay que explicarlo eh, por si acaso, ¿no? Pero yo justo acabo de salir de una reunión y lo tuve que explicar varias veces porque, claro, nosotros estamos metidos en eso y lo entendemos clarísimo. A ver, el derecho de huelga no es un derecho absoluto, ¿no? Como es evidente, ¿no? O sea, la huelga tiene límites. Uno de los límites, es decir, no es que mañana se paraliza la empresa y todo el mundo afuera haciendo su huelga. No, no, no. No, eso no es dable en ningún contexto donde al menos se respete mínimamente la propiedad privada, ¿no? Porque claro, tú eres un empleador, estás realizando tus labores, si algunas personas desean irse a la huelga, perfecto, tienen su derecho a irse a la huelga, pero hay una serie de restricciones, dentro de las más importantes está el de las labores indispensables. Las labores indispensables tienen que ver con aquellas labores que son totalmente necesarias para que la empresa no sufra graves perjuicios. Quizás un ejemplo nos puede ayudar. Supongamos que somos una empresa industrial y producimos, por dar un ejemplo, cemento. Entonces no podemos paralizar el caldero, por dar un ejemplo del cemento, porque, claro, si se paraliza, si nadie opera el caldero, lo que puede ocurrir es que ese caldero se malogre y se pierda la producción que se estaba llevando a cabo. O sea, las labores indispensables no tienen que ver con
la labor mínima para que la empresa siga funcionando. No, no, no. Tiene que ver con las labores que permiten a la empresa evitar graves perjuicios, tanto para la empresa como para los propios trabajadores, como hacia terceros, ¿no? En el ejemplo que estábamos dando, supongamos que este caldero, si no se apaga, por ejemplo, en determinado tiempo, supongamos que tiene un riesgo de explotar. Entonces, claro, pues las maquinarias, pues si no se usan bien, pues pueden malograrse. Entonces, consciente de esto, Elías, nuestro legislador establece la obligación a los empleadores de que todos los años presenten lo que se le llaman las nóminas, ¿no? De puestos indispensables. Entonces, cada año la empresa dice, oye, en el eventual caso que haya una huelga, estos son los puestos de trabajo que tienen que seguir funcionando mientras dure alguna huelga, ¿no? O sea, insisto, no es que el 100% de trabajadores se pueden ir a la huelga, sino que tendrá que respetarse los puestos indispensables o las labores indispensables. O sea, esto es clarísimo. Todo el mundo que nos ve, espero que esté pensando, claro, pero esto es lógico, pues esto es razonable. ¿Y dónde está el cambio, no? Bueno, el cambio está en que nuestra legislación, el artículo 60, ex artículo 67, ¿no? Lo que nos decía es, mira, si la empresa no cumple con presentar la nómina, ¿cómo saber cuáles son los puestos indispensables o las labores indispensables? Entonces, si no tengo la nómina presentada por la empresa, ¿de dónde me guío? ¿No? Entonces ya lo que nos decía el antiguo texto es, te guías primero del acuerdo de partes, es decir, sindicato y empresa se ponen de acuerdo en cuáles son los puestos. Ya eso es casi imposible que suceda. Punto 2. La última comunicación de servicios mínimos del empleador. Claro, supongamos que el año pasado la habías presentado, pero este año no. Bueno, no importa, tomaremos la del año anterior, ¿no? Para lo cual tenías que presentar, no era arbitrario, sino que el empleador tenía que presentar un informe técnico. ¿Ok? ¿Qué es lo que dice ahora el 67A, ¿no? Que bien nos indicó Elías? Es que si el empleador no presenta esta nómina, no va a ser su voluntad, no va a ser el acuerdo de partes, sino que incorpora una última posibilidad. Y es que, y está en negrita en la parte inferior derecha, en defecto de todo lo anterior, la nómina presentada por el sindicato. Es decir, que quien va a determinar cuáles son los puestos indispensables para salvaguardar los bienes de la empresa y no afectar a terceros, sino a los propios trabajadores, no va a ser el empleador, sino que va a ser el sindicato. Y ahí surgen graves atingencias, ¿no? ¿Qué conocimiento tiene, qué expertise tiene los miembros del sindicato para saber y definir cuáles son los puestos indispensables? Primer argumento. Segundo argumento. Es evidente que lo que debe prevalecer es evitar daños a terceros y a los propios bienes de la empresa, porque lo peor que le puede pasar a la relación de trabajo es que los bienes de la empresa se malogren, porque se estaría vulnerando su derecho a la propiedad privada. Pregunta, ¿necesariamente aseguramos que esto se evite cuando es el sindicato el que determina las labores indispensables? Una pregunta de lógica. ¿Quién resguarda la propiedad privada de mejor manera? ¿El propietario o un tercero? El propietario. Entonces, y fíjese que esto no es nuestro capricho, Elías, no sé si podrías pasar a la siguiente, en la siguiente. Esto es tan claro que en esta casación que nos ha mencionado Elías, la Corte Suprema lo dice, pero clarísimo. O sea, esto no es un invento de Elías, no es un invento mío, no es un invento nuestro. Dice la Corte Suprema. Cuando la divergencia no se encuentra resuelta, la divergencia es este procedimiento que cuando yo presento mi nómina, ¿no?, de puestos indispensables, el sindicato puede cuestionarla y decir, oye, en verdad esa lista es muy extensa, debería ser más acotada. Ya, perfecto. Divergencia, ¿ya? Oye, pero si la divergencia no está resuelta, ¿qué dice la Suprema? Debe preferirse
los puestos y número de trabajadores propuestos por la empresa. Y aquí, y quizás ahí me equivoqué, Elías, lo siento, ahí debí resaltar, ¿no? Ya que la propuesta de la organización sindical no podría garantizar la finalidad de no poner en peligro a las personas, la seguridad o la conservación de los bienes. O sea, más claro ni el agua. Parece que la Suprema ya sabía que una cosa así podía suceder. O sea, es clarísimo que no se puede dejar en manos del sindicato la determinación de los puestos indispensables, porque finalmente termina siendo un tercero que no va a garantizar el respeto adecuado de la conservación de los bienes, de las personas, ni de la seguridad. Entonces, ¿qué vamos a esperar? Que una fábrica estalle, que mueran 200 personas, vecinos, trabajadores, para que los racionales creadores de esta norma se den cuenta de lo que están haciendo. Entonces es gravísimo, Elías, cómo la ideología está robándonos la razón por todos lados. O sea, a mí la verdad esto me parece preocupante. Tu audio estaba apagado, Elías. Perdón. Y claro, esto no tiene una lógica en realidad, ¿no? Lo revisamos incluso antes de iniciar la sesión del día de hoy. Hay referencias incluso dentro de la propia reglamentación nueva al título preliminar de, del código, porque en realidad esta es una copia pues, del anteproyecto del Código de Trabajo. Aquí no hay razonabilidad alguna, ¿no? Esto lo que han hecho es tomar una copia de una propuesta, de un anteproyecto que no pudieron haber consensuado con los empleadores y con los sindicatos y lo han interpuesto, lo han impuesto, mejor dicho, eh, por el mismo poder que tiene el Ejecutivo de reglamentar supuestamente las normas, ¿no? Pero lo han hecho de una forma indebida en realidad. Pero bueno, la siguiente propuesta, que ya ahora es modificación reglamentaria, está vinculada con la vigencia de las cláusulas de la convención colectiva. Con relación a Dante, ¿aquí nos podrías dar los alcances respecto a la modificación? Sí, en realidad aquí, Elías, sí hay que ser sinceros, porque eso es una de las cosas que nos caracteriza. Lo que ha sucedido es que el nuevo artículo 30, ¿no?, del reglamento que ha sido dado por este Decreto Supremo 014-2022, más bien lo que hace sí es recoger lo que la jurisprudencia había dicho. O sea, aquí sí es cierto de que lo que se está positivizando en el reglamento es un criterio que ya se había establecido a nivel judicial. Eso, bueno, siempre he preferido que esté legislado a que esté en pronunciamientos, porque los pronunciamientos van y vienen, ¿no? O sea, es así. Aquí lo que ha dicho, lo que ha hecho este reglamento es lo siguiente, ¿no? Siempre un gran problema del tema de convenios colectivos es la caducidad del convenio colectivo, ¿no? O sea, yo negocio determinado convenio colectivo, este convenio colectivo tiene una vigencia, supongamos, usualmente de un año, ¿no? O 2 años, pongámosle, ¿no? Que se pusieron de acuerdo, dijeron 2 años, perfecto. Nunca, nunca lo he visto, y si alguien lo ha visto, que me comente, que cuando termina la vigencia del primer convenio, automáticamente ya se negoció el convenio que debería comenzar a regir. Siempre hay un espacio de tiempo, porque claro, supongamos que un convenio va de enero a diciembre de ese mismo año, supongamos. Todo el 2022 ya tenemos un convenio colectivo, perfecto. No es que el 1 de enero del 2023 ya tenemos otro convenio colectivo. Apenas si lo estaremos negociando. Y en el mejor de los casos, lo cerraremos durante el año 2023. O sea, ni siquiera en enero, en febrero. Esto cerrará pues en agosto, en septiembre, ¿no? Porque así es en la práctica, ¿no? Entonces, la gran pregunta es, ¿qué hacemos? ¿El primer convenio colectivo sigue rigiendo? ¿Qué cláusulas de ese convenio siguen rigiendo y cuáles no? ¿Ok? Entonces, lo que nos dice el artículo 30 es,
que está al lado derecho, es la vigencia de las cláusulas de la convención colectiva. Nos dice, las cláusulas de la convención colectiva continúan rigiendo mientras no entre en vigencia una convención colectiva posterior, ¿no? Claro, lo que pasa es que no es que los trabajadores se quedaran sin beneficios, porque finalmente el nuevo convenio colectivo terminaba eh, aplicándose desde, en el ejemplo que estábamos dando, desde enero. O sea, siempre tienen una aplicación retroactiva, ¿no? O sea, desde el momento en el que el otro convenio venció. Dejó de regir y comienza a regir el nuevo convenio colectivo. Y claro, ahí lo que se hacían era reintegros, básicamente, ¿no? Pero claro, esto genera pues toda una molestia porque obviamente pues los trabajadores tienen pues ya un flujo más o menos pautado, entonces esto es un poco incómodo, ¿no? Entonces lo que dice el artículo 30 es que mira, mientras no haya otro convenio colectivo posterior, continúa rigiendo el anterior. Claro, el tema que puede suceder es, ¿qué pasa si en el nuevo convenio ya no se han dado incrementos, por ejemplo? ¿No? Quizás ahí sí tenía la ventaja, la forma de entenderlo, o sea, la caducidad automática, que así se le llamaba, ¿no? La caducidad automática del convenio colectivo. Pero si yo negocio nuevamente y ya no te doy aumentos, eh, bueno, no pasó nada, pues porque ya no tienes el aumento durante el año. En cambio, si tenemos la lógica de la no caducidad automática, más bien el trabajador no se perjudica por la demora en el nuevo convenio colectivo, porque si hay un nuevo convenio colectivo que ya no le dé incrementos, ya no lo va a afectar, ¿no? Si vemos en la siguiente, Elías, antes de conversarlo juntos, es exactamente esto, está recogido en la casación 12.607/2019 del SANTA, ¿no? Eh, Específicamente nos dice la Corte Suprema, con relación a los convenios colectivos y a su vigencia, esta Sala Suprema, aplicando el método de interpretación sistemático, determina que la correcta interpretación del inciso D del artículo 43 de la ley, ¿no? Es que no opera la caducidad automática de las cláusulas normativas de los convenios colectivos al año de su vigencia. Entonces, claro, esto que ya había sido interpretado por la Corte Suprema, que podríamos estar de acuerdo o no, pero es cierto que esa era la posición de la Corte Suprema, eh, ya está positivizado en este reglamento, ¿no? No sabías tú qué piensas de este tema. Yo sí no lo siento tan flagrante, tan indebido como el caso anterior, ¿no? Yo creo que así, aquí al menos sí hay algo de razonabilidad, ¿no? Claro, aquí sí hay un poquito más de lógica de mantenerlas, por lo menos un estatus de transición para el siguiente convenio. A diferencia del anterior, pues que aparentemente el legislador, bueno, el ejecutivo, más que un legislador, se olvidó que la participación en la gestión de las empresas quedó en la Constitución de 79, ¿no? Justo cuando pasa el tránsito de la 79 al 93, se quita la participación de los trabajadores en la gestión de la empresa para dejarle solamente la participación en las utilidades. Pero el reglamento recientemente modificado, que hace rato conversábamos, lo que hace es prácticamente regresar a que en la gestión de una parte de la empresa, que es la determinación de estos puestos mínimos o indispensables, importa más lo que dicen los trabajadores, ¿no? Que lo que dice la empresa, que justamente es quien debe conocer pues, el teje y maneje de su organización, ¿no? Quitándole la libertad de ejercicio de su planificación empresarial. Con relación a esta última casación, sí, es interesante el asunto. Recuerdo bastante que habían algunas instituciones educativas, incluso que iniciaban acciones judiciales por la caducidad de los convenios colectivos, ¿no? Para que judicialmente se declare que determinados beneficios contenidos en su convenio colectivo de, digamos, hace 20 años, que regulaban un horario de verano, ¿no? Que estaba regulado en horario de verano, y que luego se dejó de regular en los siguientes convenios colectivos, esta entidad pedía la declaratoria de la caducidad, ¿no? Incluso existieron pronunciamientos judiciales que validaban esa posición, pero ahora no va a poder utilizar esa herramienta porque hay
una limitación reglamentaria, ¿no? Que ahí sí podría haber algún inconveniente, ¿no? Si es que antes se reguló un beneficio en un convenio colectivo y luego se dejó de regular en los siguientes, si no hay una caducidad automática, ¿cómo lo podría terminar de culminar ese beneficio y dejarlo solamente allí? Si incluso ahora con la modificación que se ha propuesto, ya se ha materializado, se dejan de lado las cláusulas delimitadoras del convenio colectivo, ¿no? Que también es un gran problema que va a traer esto y va a traer más conflictividad laboral definitivamente, ¿no? Pero bueno, yo creo que frente a ese tipo de decisiones el Ejecutivo Dante estarán las acciones legales correspondientes, tanto en temas administrativos como a nivel de acciones constitucionales que estimo ya se deben estar preparando, ¿no? Sí, así como hay un órgano, un poder del Estado que lamentablemente no actúa frente a otro poder del Estado y estamos recurriendo al Poder Judicial y a entes constitucionalmente autónomos como la Fiscalía de la Nación para lograr fines o similares, ¿no? Creo que en este caso es lo mismo, ¿no? O sea, tenemos un poder ejecutivo que lo que está haciendo es invadir los fueros del poder legislativo, ¿no? Del Congreso, y lo que queda es recurrir al otro poder del Estado, que es el poder judicial, ¿no? Donde básicamente a través de la interposición de demandas de amparo, tal cual ha ocurrido con el reglamento de la ley de tercerización, hay que cuestionar su legalidad y su constitucionalidad, ¿no? Como es sabido, también es posible cuestionar muchos aspectos de este decreto supremo a través de una denuncia de barreras burocráticas ante Indecopi, que tiene otra lógica, por cierto, y también en una acción popular, ¿no? Pero, bueno, sí, ciertamente nosotros no recomendamos ir a la acción popular por una sencilla razón, más allá de, de algunos temas, digamos que las vistas de la causa se están programando pues para mayo del próximo año, ¿no? Entonces, ¿de qué te sirve un proceso de control normativo donde el órgano que va a hacer este control solamente para fijarte una vista de la causa se demora un año? O sea, imagínate, yo no sé para qué hay, discúlpame, con todo respeto, si hay algún juez viéndonos, que me escriba luego, ¿para qué hacen salas constitucionales, no? Si no pueden resolver estos temas, ¿no? Es como ocurre con un proceso de inconstitucionalidad. O sea, es muy importante que el tribunal se pronuncie rápido, porque mientras más demore, más tiempo está de aplicación, y lo que queda es el control difuso, que menos mal en nuestro país tenemos este control dual, ¿no? Control concentrado y control difuso, ¿no? Entonces, lo que tenemos que ir a hacer es en los procesos de amparo pedir prácticamente la inaplicación de las normas a través del control difuso. Pero imagínate, o sea, si tú presentas un proceso constitucional como la acción popular, te pierdes además, y ese era el razonamiento que quería invocar, la posibilidad de que sea el Tribunal Constitucional el que termine decidiendo el tema. Acabas en la Corte Suprema. No es que tenga algo de malo que acabe en la Corte Suprema, pero ciertamente si lo que estás alegando es violación de derechos fundamentales, y, por ejemplo, el principio de jerarquía normativa, que es un principio que está en la Constitución, estimamos importante que esto sea materia de análisis por parte del Tribunal Constitucional, más allá del hecho de que también el proceso de amparo te da algunas ventajas como la posibilidad de plantear medidas cautelares en el propio procedimiento, ¿no? Entonces, nada, vamos a tener una judicialización, ¿no? De los decretos supremos y nada, pues veremos cómo va resolviendo la jurisdicción constitucional, ¿no? Indecopi ha hecho lo suyo en cuanto a al reglamento de la ley de tercerización, eh, lo que te hace ver que definitivamente el gobierno está actuando mal, porque estamos olvidando el diálogo social, que debería ser lo más importante. Así que bueno, esto obviamente solo para finalizar, Elías, y antes de dar el tema de la siguiente semana. Desalienta la formalidad, desalienta la contratación, van a haber despidos. eh, no sé, en verdad, lo único que hace es perjudicar la libertad económica y la creación de empresas. Sin duda alguna, pese a que está en silencio totalmente. No, sin duda, este reglamento va a traer muchos problemas ahí, desde el plano negocial,
Hoy, con esta modificación, ya las empresas no solamente van a negociar con los sindicatos de la empresa, sino que existe la posibilidad de negociar con federaciones, que uno de tus trabajadores se afilie a una federación o una confederación y si es que ellas regulan, tienen una negociación colectiva, también vas a tener que entrar como empleador a esa negociación, porque tienes a un trabajador afiliado a una confederación, por ejemplo, que es un nivel mucho superior, pero la conflictividad por esta informalidad es inmensa en realidad. Y claro, no podemos abordar todos esos temas en este dato laboral que en realidad es para temas puntuales, con algunos pronunciamientos que nos sirven de soporte, pero no olviden ustedes que en la siguiente semana va a haber un webinar específicamente respecto de esto, cuáles son las implicancias que esta modificación normativa trae al sistema de relaciones colectivas de trabajo. Por ahora vamos a dejar cerrado este asunto sin perjuicio de que en el futuro podamos ya ir revisando quizá algunos pronunciamientos que ya pueden ir saliendo de repente por parte del ámbito administrativo de la Comisión de Barreras o en todo caso por parte del Poder Judicial de manera similar como ocurrió con el Decreto Supremo 1/2022 TR. Entonces, por ahora quedamos aquí, sin perjuicio de ello, vamos a invitarlos a la siguiente edición de Dato Laboral en donde vamos a conversar respecto de cómo algunas actividades extralaborales que puede desarrollar una persona siendo trabajador tienen implicancia finalmente en la relación de trabajo, ¿no? Sobre todo en el aspecto disciplinario. ¿Cómo es que alguna actividad que yo como trabajador la desarrollo fuera del ámbito de mi empresa me puede terminar afectando en la relación de trabajo porque puedo yo vulnerar algún deber que fluye del deber de buena fe, ¿no? El deber de obediencia, por ejemplo, es uno de ellos que se puede ver reflejado. Entonces, ese va a ser el tema. Vamos a traer jurisprudencia muy interesante para poder compartirla con ustedes y sobre todo debatirla con Dante a través del conversatorio que tenemos en esta mecánica de datos laboral. Así que quedan todos ustedes invitados. El enlace de conexión y de inscripción van a estar disponibles en la web del estudio y en las redes sociales también nuestras. Así que esperemos que todos tengan una buena semana, que tengan unas felices fiestas, Dante, a ti también, y que todos se Feliz encuentren. 28 Elías y feliz 28 para todos. Que estén bien y ya nos vemos la próxima semana. Y no se olviden de ir, ingresar al webinar de la próxima semana. Hasta luego. Cuídense mucho. Nos vemos.